Pues nada, bienvenidos a mi segundo vídeo, en este iLoop, ¿vale? ¿Qué van a ver? Pues un mes de voluntariado que estuve haciendo en Valor, en un pequeño pueblecito de Granada, y estuve con Ginny y Terry, y su historia es que llevan 10 años aquí en España y colaboran con 2 asociaciones de perros y quieren montar un camping a lo grande. Van a ver cómo estuve trabajando para ellos, un poco de mi día a día, y también por otro lado van a ver pues cómo lo disfruté, ¿vale? Eso es todo y espero que disfruten el vídeo. El otro día he estado tan oscuro en el vídeo porque me estoy quedando aquí. Esto es una yurta, pues como es circular, ¿vale? Y dentro no hay luz. Lo que voy a hacer es que me grabo desde el centro de la cabaña y voy apuntando para todos lados, ¿vale? Y con esto intentaré alumbrar algo porque es lo único que tengo. Esto es con lo que me estaba grabando el otro día. Pues nada, por aquí está mi cama, ¿vale? Desastrada, obviamente, no la hago. Luego por aquí tenemos un montón de colchones y mil cosillas. Ahí están mis cosas, mi mochila, mochilero. Luego por aquí está el escritorio. Luego por aquí este es el otro lado con más colchones y tiene el rollo 2 divanes aquí para hacer toda la psicología de este desarrollo, ¿vale? Y luego un armarito, no sé si se ve, vale. Un armarito para poner tus cosas. Y eso es donde me estoy quedando, una yurta. Mola, ¿eh? Y en otra situación, esta está al lado de la yurta, en otras situaciones me pasaría, si fuera verano, me pasaría todas las noches aquí porque el cielo es una puñetera pasada. Como pueden ver detrás, es todo el monte, todas las vistas alrededor. Y el cielo siempre está despejado, no hay contaminación lumínica aquí porque es un pueblito muy pequeño. Y buah, las vistas son flipantes. Las vistas no estaban nada mal, ¿no? Pues son las que tengo cada vez que vengo al baño. Si no quieres ver nada, que quieres ahí sentar para adentro. Es la versión para los tímidos. Pues lo malo que tiene hacerse youtuber de la noche a la mañana es que no tienes ni cámara, ni trípode, ni nada. Como improvisar las cosas, como por ejemplo el trípode. A ver qué les parece mi trípode. Vale. Pues eso es mi trípode. Un tronco y 2 piedras. Tengo que grabar. Hace un par de días los perros abrieron un huequito en la valla, en una de las puertas, cerca de una de las puertas. Esto aquí donde está lleno de piedras ahora, pues aquí había un huequecito y estaban levantando esta caña y estaban pasando por debajo. Y al principio, claro, yo estaba poniendo pues las mismas piedras que hay cerca de la puerta y pensé, bueno, con esto ya será suficiente. Vale, pues en la misma tarde ya las piedras esas estaban fuera de su sitio y hicieron el hueco otra vez. Luego pensé, bueno, vale, pues pongo algo más pesado tal y encima lo amarro, vale, pues puse estos bloques de aquí, que son bastante pesados, y los amarré luego encima el trozo de caña que hace de palo en la superficie del suelo. Pues lo amarré con el trozo de cuerda al bloque y pensé, bueno, pues ya con eso, pues nada, me levanto. Hoy por la mañana he llegado aquí y he visto que estaba otra vez un hueco enorme, encima más grande que todos los anteriores. Apenas los puedo mover yo de lo pesadas que son. Vale, pues las estoy poniendo aquí y nada, eso, que he hecho un descanso porque dije, esto es que es puto ridículo. Las 11 menos 20 y ya estoy reventado, ya puse toda la hilera de piedras para arriba. Y bueno, si se escapan de esta ya, pues yo qué sé, que ser libre, ¿sabes? Que ya más no puedo ser. Bocadillo de boquerones con jamón y queso de cabra. Que no sé si va a ser Epic Win o Epic Fail, pero Epic seguro. Está de puta madre. Esto tiene media estrella Michelin mínimo. Pues ahora lo que voy a hacer es cortar con la motosierra. Esto tendré que cortarlo todo. He trabajado aquí un par de días. No sé si se ve. Ese árbol de ahí. Y
de otro de aquí detrás y luego otro escampado ahí también tengo que limpiar. Vale, pues justo acabo de terminar de limpiar todas las ramas pequeñas ya para poder cortar lo grande. Todo limpio. No sé si en el vídeo se va a notar la diferencia, pero ya terminé de limpiar todas las ramas pequeñas y tal. Y ahora solo me quedaría ahí al fondo también. Y ahora solo me quedaría pues cortarlo grande. ¡Ole! ¡Por fin! Toda la leña cortadita ya. Estoy flipando un poco ahora. No sé si se ve, pero... Bueno, espérate. Igual la puedo coger. Pilla una culebrilla. Bueno, yo no, el perro. Pues me hacía ilusión. Quería verla. Ha sido muy gracioso porque la ha encontrado aquí el colega y se la ha quedado colgando de la nariz. Le ha pegado un bocado. En fin. Que, como decía... Oh. Mira. ¡Ey! ¡Ey! Bueno, no sé si se ve, pero es que está sangrando la nariz. ¿Ves? Estás fijo metiéndote en líos, cabrón. Es que este es un bestia, se mete con los perros grandes y todo y se pone a jugar todo bruto. Y luego siempre termina llorando el pobre porque le meten mordiscos por todos lados. En fin, pero es buena gente, siempre viene conmigo a trabajar. Esto es un chupón y es como una ramita que crece de los árboles de los olivos. Y si no los cortas, pues luego no tiene tanto fruto y no sé qué. Vale, pues esta ramita es lo mismo que todo esto de aquí detrás. Me he pegado la mitad del tiempo que he estado aquí cortando las ramitas estas. Son las 9:30 de la mañana y me estaba muriendo de frío. Bueno, no sé si se ve, pero bueno, lo acerco un poco. Vale. Esto es escarcha. Y me he congelado vivo. He dormido con el saco, un edredón, 2 edredones y esto es una alfombra que me he tirado en mitad de la noche por encima porque me estaba muriendo de frío. Vale, ahora estamos en el último bancal, que es uno de los más pequeñitos, pero creo que va a ser uno de los que más trabajo me va a dar, porque tengo que limpiar toda la ida del agua, o sea, todo el camino del agua. Y bueno, ya ven cómo está, que o sea, las zarzas aquí son más altas que yo. Y a ver cómo lo dejo. Son las 5 casi de la tarde y por lo que me queda voy a gastar tiempo en hacer una escalera, que son 2 tramos como este de 10 y 15 metros más o menos cada uno. Y aunque es un poco chorrada, no lo he hecho nunca ni nada. Y a ver cómo me queda, porque no sé, yo no soy muy apañado tampoco para estas cosas, así que pues nada, aquí estoy poniéndole alambre a la valla porque Terry estuvo una semana fuera en Inglaterra y le iba a enseñar todo lo que había hecho durante esta semana y tal, pero justo cuando íbamos a salir con los perros y tal, con 2 de los perros, hemos visto que todos los demás también querían salir y nos han puesto rollo a saltar, a hacer rollo huecos en la valla y tal, y parece que desde que supieron cómo salir por debajo de la verja, debajo de la puerta,